reflexivos llevan en sí el complemento directo. Entonces yo lo único que puedo vivir es la vida, como dice Ricky Martin, ¿cierto? Vivir la vida loca. Y lo único que uno puede morir es la muerte. Uno no está muriendo la vida. Es una cosa muy extraña, pero el verbo es intransitivo. Luego, por otro lado, tenemos los verbos reflexivos. ¿Ya? Los verbos reflexivos van a indicar que solamente el sujeto va a recibir la acción. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el sujeto va a ejecutar la acción y que nadie más la puede ejecutar por él. Por ejemplo, arrepentirse. Arrepentirse es un verbo reflexivo porque, por ejemplo, solo yo me puedo arrepentir de mis errores. Nadie, ninguno de ustedes se puede arrepentir por mí. Ese es un verbo reflexivo. ¿Alguien sabe otro verbo reflexivo que otro no pueda hacer esa acción? Amar. No, el amar es recíproco. Pero reflexivo significa que, por ejemplo, arrepentirse, solamente yo me puedo arrepentir. Tú no te puedes arrepentir por mí. Ese es un verbo reflexivo. ¿Y decidir? Decidir. Bien. Decidir. ¿Cierto? Yo decido. Otros no pueden decidir por mí. Ojo con eso. Lo que pueden hacer los otros es tomar determinaciones y pasarme a llevar, pero las decisiones siempre son propias. Igual que el verbo confesar. ¿Reflexionar? Reflexionar. Excelente. Muy bien. ¿Quién fue? La Serena. Muy bien, La Serena. Convencer. ¿Ah? Convencer. Convencer no, porque la acción de convencimiento cae en otro. Tú tienes que convencer a otro. Tienes que buscar un verbo donde tú ejecutes la acción y tú seas la única que pueda hacerlo. ¿Soñar? ¿Y si yo me quiero convencer de algo? Autoconvencer tendría que ser. Ya. Ahí sí. Sí, ahí sí. Autoconvencer. ¿Sí, po? ¿Y soñar? Soñar así como en la noche haciendo tuto. Sí. Sí, sí, eso podría ser. Sí, soñar también. El verbo recíproco. Ahora sí viene el verbo amar. Los verbos recíprocos son aquellos que se pueden establecer relaciones con estos verbos entre dos o más personas, pero siempre necesitan un pronombre, porque el pronombre nos va a ayudar a establecer esta relación. Por ejemplo, hay verbos que indican complementariedad o hay verbos donde indican que la acción es mutua. Por ejemplo, tutearse. Si yo les digo, chiquillos, tutéenme nomás, significa que ustedes me van a tutear y yo los voy a tutear a ustedes. El verbo tutear es un verbo que indica algo mutuo, o sea, tú lo haces conmigo y yo lo hago contigo. Necesariamente debemos poner el pronombre se cuando, por ejemplo, hablamos de dos individuos. Dice, Pedro y Hernán se tutean hace años. Eso es recíproco, los dos se tratan de tú. ¿Alguien me podría decir algún verbo, solamente el verbo, donde quede súper claro que los dos o más individuos establecen algún tipo de relación recíproca? Compartir. Bien. ¿Quién fue? La Serena de nuevo. Acá se ríe el programador acá porque parece partido de fútbol. Muy bien, Serena, compartir. Cuando yo digo, por ejemplo, Ana y José comparten, es obvio que ambos se solidarizan con el otro y comparten ciertas cosas. Muy bien. ¿Alguien sabe otro o recuerda otro o se le ocurre otro? Enamorar. No necesariamente, porque yo me he enamorado y no me han correspondido. Otro verbo, profundiza un poco. ¿Conversar? Conversar. Bien, conversar sí. Si yo La converso, Serena. ¿Disculpa? La Serena. Sí,
sé si reconozco tu voz. La Serena. Entonces, conversar es un verbo recíproco porque el otro me tiene que responder. Muy bien chicos. Hay otro tipo de verbo que es el verbo impersonal. En el verbo impersonal nadie ejecuta la acción, ¿ya? Ahora, acá hay una salvedad. Cualquier verbo puede convertirse en un verbo impersonal. Solamente va a depender del sentido de la oración. Porque, por ejemplo, si yo digo, mi mamá vende pan, el sujeto que vende es mi mamá. Está súper claro. Pero si yo digo, se vende pan, y utilizo el pronombre se, ese pronombre que todo el tiempo está ahí metido, mete la cola y va a modificar las oraciones, si yo digo, se vende pan, inmediatamente es impersonal. Porque ¿quién vende el pan? ¿Han visto estos letreros en los negocios que dice, se vende pan? ¿Quién vende el pan? El que esté. Nadie. En la oración. Imagínense que eso es toda la oración. Yo les paso una oración, dice, chicos, analícenme cuál es el sujeto. Se vende pan. ¿Quién es el sujeto? Pan. No, porque el pan no se puede vender a sí mismo. En la oración, se vende pan. ¿Quién es el que vende el pan? Nadie. 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 ¿Ya? Entonces, como no es nadie, entonces es una oración impersonal. ¿Ya? Cuando uno pela a otro o empieza a contar algún cagüín, en ese momento usamos las oraciones impersonales. Decimos, oye, se cuenta, se dice, supe, ¿ya? Entonces ahí dicen por ahí, o como dice la canción argentina, se dice de mí. ¿Se acuerdan de la teleserie Betty la Fea? Se dice de mí. Entonces, nadie se adjudica la acción. Y cuando los cuentos dicen, por ejemplo, había una vez. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Porque nadie se adjudica en quién es el emisor de eso, de había una vez. Había, él o ella había. Pero ¿quién es ese él o ella? Tendría, por ejemplo, había una vez una niñita tendría que ser, una niñita había una vez. Ahí tendría que ser como el sujeto, claro, a través de un hipérbaton. Sí, ahí podría ser, había una vez una niñita, había una vez un pueblo, claro, ahí habría un hipérbaton. No, el sujeto sería una niñita o un pueblo. En este caso, lo que yo digo es que el sujeto no existe. Porque no sabemos quién es el que ejecuta la acción. Hay pan, se vende huevo, se dice, dicen de mí, ¿ya? Entonces, no hay nadie que se adjudique la acción, a eso voy yo, ¿ya? Esos son los verbos impersonales, que necesitan el pronombre se. Ahora, ojo con esto, nótenlo por ahí. El pronombre se puede modificar una oración reflexiva, recíproca o impersonal. Va a estar metida entre las tres oraciones. Entonces tenemos que darnos cuenta por el sentido de la oración. ¿Ya? Pasemos al acompañante fiel del verbo, que es el adverbio, o sea, el que va junto al verbo. ¿Ya? El adverbio son palabras invariables que acompañan al verbo y lo van a modificar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el adverbio de tiempo. Dentro del adverbio de tiempo tenemos el ahora, mañana, después, ayer, etc. ¿Ya? Como adverbio de tiempo tenemos el allí, aquí, cerca, junto, frente, todo lo que indica algún tipo de espacialidad. Adverbio de modo nos va a indicar la forma con la cual, la forma cómo se realizó la acción. Entonces tenemos el así, mal, poco a poco, rápidamente, sabiamente y todos los terminados en mente. Como afirmación, adverbio de afirmación tenemos el